Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Una historia de liderazgo, el podcast sobre liderazgo y gestión de equipos. Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos va a hablar mucho acerca de otros líderes y de cómo esos líderes proyectan su propia imagen y su propia marca sobre los demás. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí hoy. Estela, bienvenida. Hola, hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, yo súper encantada, ya lo sabes, que, que desde que charlamos tuvimos magnetismo ahí especial, entonces, ¿cómo no venir aquí? Y además, tema de liderazgo, como ya te dije, es algo que creo que es súper importante trabajar y súper importante expandir mucho más este mensaje para que la gente sea consciente del calado. Y ahora iremos hablando de eso, pero sí, yo creo que les va a cambiar un poquito la imagen que tienen de liderazgo. Lo vamos a intentar. Claro que sí. Bueno, pues en primer lugar, para quien no te conozca, ¿quién es Estela Palanca? Pues Preséntate. Estela Palanca, ¡buf! El preguntón, ¿no? Pues soy muchas cosas. Yo creo que me definiría como experta montadora de puzzles y una revolución creativa, además de una mente muy lógica. Todo eso lo juntas y de ahí salgo yo. ¿Qué te parece? Casi nada, casi nada. La verdad que un buen cóctel, desde luego. Bueno, en primer lugar, y es una pregunta que me gusta lanzar a todos los invitados que vienen al programa, ya que vamos a hablar sobre liderazgo. ¿Qué es para ti el liderazgo? ¿Qué representa para ti ser un líder? Y luego, por otro lado, ¿cómo ejerces tú el liderazgo en tu vida? Cuéntanos. Pues mira, yo me lo voy a llevar totalmente a mi universo verbal, ¿vale? Os voy a poner un símil porque yo creo que se entiende muy bien. Para mí el liderazgo es ir a los mandos de tu nave espacial y conocer perfectamente cada botón de la nave, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, conocer a tu tripulación, saber en qué son buenos, en qué destacan, qué habilidades tienen, en qué podían destacar más, pero igual no se están atreviendo, ¿no? a salir como un poquito más de ese papel establecido. Entonces es, primero, conocerte tú, saber que llevas los mandos de la situación, muy importante, y desde ahí ya puedes liderar a otros. Pero en primer lugar, coger tú los mandos de la nave, porque si no es, para mí es complicadísimo, o al menos no es el tipo de líder que a mí me representa, una persona que no se conoce, que no sabe sus luces, sus sombras, dónde están, cuáles son, y que detecta, alguien que detecta también muy fácil en los demás cuáles son esas luces y sombras y les acompaña en el camino para brillar aún más. Eso para mí es liderazgo. Y en mi día a día, pues, ostras, yo creo que sobre todo intento trabajar mucho en mí y hablar mucho con la gente que me rodea también, con mis amigas, con el entorno de emprendimiento y demás, porque aprendo un montón. O sea, ser líder se aprende también escuchando, mogollón además, y observando a otros que tú crees que tienen un liderazgo empático, consciente, coherente, escuchando y observando qué hacen, se aprende muchísimo, porque empiezas tú también a proyectar en esa dirección y empiezas a adquirir habilidades que quizá no tenías para ser mejor piloto. Totalmente, además me conecta muchísimo eso que dices de, en primer lugar, mirarnos hacia nosotros para identificar cuáles son nuestras, bueno, pues nuestra forma de ser, cuáles son nuestras virtudes, que eso nos permita tomar el mando y luego a partir de ahí poder observar a los demás, ¿no? Observarles para poder conocerles mejor, para poder comprenderles y desde ahí seguir alimentando y seguir creciendo nosotros mismos también, ¿no? O sea que creo que es algo que es muy potente, es muy básico o parece que como muy simple, pero realmente a la hora de llevarlo luego a la práctica creo que tiene mucha más miga de la que aparentemente podría parecer, ¿no? Y muchas veces nos quedamos, ¿no? En esa parte de, bueno, mirarme solo a mí, ¿vale? Pero estamos hablando con personas, estamos trabajando con personas y estamos comunicando con personas. Totalmente. Y además, como tú bien sabes, ser líder a veces no significa ir a la cabeza, a veces también significa sentarte con la persona que lo está pasando mal de ese equipo y ver qué hay.
de fondo? ¿Qué le está impidiendo sacar todo su potencial o en qué situación se encuentra? Empatizar, ¿vale? Eso es ser un buen líder. No es siempre... O sea, es que por eso decía que hoy venimos a romper esquemas, porque quizá tenemos en mente muy esa persona que va ahí con el látigo de venga y más productivo y más tal. No, vamos a irnos como decías, a cosas más básicas, pero que se nos han olvidado, que son la base que deberíamos de tener y que al final nos permite ser grandes personas. Y desde ahí ser líder yo creo que es mucho más sencillo. Muy bien. Yo quería preguntarte, ya que estamos hablando también de no solo de liderazgo, sino también de historias, me gustaría saber cuál es tu historia, cómo has llegado a especializarte hoy en día en identidad verbal, a crear una comunidad divergente además, y me gustaría saber cuál ha sido ese camino que te ha movido a acabar en el punto donde estás hoy. Pues mira, yo siempre he sido un alma divergente. Igual lo he definido ahora, yo lo definía como que me sentía diferente, que no era igual que el resto de niños. Pensaba, no sé, me cuestionaba mucho cosas como muy trascendentales a una edad como muy corta, ¿no? Quizá tenía 4 o 5 años, estaba pensando en por qué el mundo era redondo, qué pasaba con la gente que estaba en la parte de abajo del mundo, por qué no se caían. Cosas de la vida como muy random, que yo me preguntaba el porqué de absolutamente todo y tenía una sensibilidad muy grande. Además, en mi web lo digo, el problema de todo esto es que encima me regalaron un piano Casio y ese fue el comienzo de una gran historia, porque yo empecé a desarrollarme como músico hasta los 15 años y ahí pues digamos que el mundo vino a mí y me ejerció esa presión de lo que debes encajar en el resto del rebaño, tienes que estudiar esto o aquello para ser alguien. Y yo, pues como no estaba formada como ser humano aún, pues me creí ese discurso. Yo sé que las personas que lo hicieron, porque además son familia, entorno cercano, lo hicieron para bien. O sea, era lo que ellos habían aprendido. Pero claro, yo entré a estudiar telecomunicaciones. O sea, o sea, no te lo habrías ni imaginado, ¿a que no? No, la verdad que no, que conociéndote, cuando escuché que ese era tu contexto, que ese era un poco el punto donde partías, digo, madre mía, digo, vaya mezcla. Pues sí, lo he pasado muy mal porque en realidad hay una parte de mí que es muy analítica, muy metódica, muy estructurada. Como he dicho, me encanta desde siempre montar puzzles, entonces yo creo que la parte de satisfacción que yo encontraba aquí era ese encajar todas las piezas y encontrar soluciones diferentes o divergentes a un problema común que en teoría no tenía una solución o que otras personas no encontraban solución. Al final eso es el expertise que yo me he llevado de la ingeniería. Pero ¿qué pasa? Que yo con 20 años empiezo a tener problemas de ansiedad brutales, de no poder respirar, o sea, la vida me estaba ahogando porque yo no me estaba permitiendo ser, o sea, yo queriendo hacerlo bien me había metido en la caja que el resto del mundo quería que me metiera, encajando en ese molde imposible para mí y me había olvidado de mi parte creativa y yo soy muy creativa, tengo esa parte de también emocional muy desarrollada. Entonces, claro, en ese mundo eso no encaja para nada, porque eso, sinceramente, es otra jungla, o sea, y hay mucho hombre, entonces es una energía muy del hacer, muy masculina, muy de, ¿sabes? Todo como muy recto y muy encajado. Así que fue un reto, porque además yo hice una promesa y dije que iba a acabar la carrera, lo hice y dije, bueno, pues ahora que la he terminado voy a trabajar de ello, ¿no? Y me desarrollé en las dos vertientes de mi especialidad, o sea, lo hice posible. Hice una transformación dentro de mi propia profesión y derivé de una a otra, es decir, yo pasé de ser programadora a trabajar en redes y sistemas, que es la otra vertiente de la especialidad telemática, que es la que yo cursé, pero es que yo no me encontraba, o sea, sí, era un sí, pero no. Y en medio de todo eso, yo salgo al mundo laboral y digo, esta no es la película que me habían contado. A mí me habían prometido que yo iba a ser alguien y tampoco encajó aquí. No encajaba en absolutamente ningún sitio porque yo tenía ideas,
porque tenía inquietudes, porque veía injusticias que yo quería solucionar. Ahí muy uno yo, ¿no? Y me encanta porque algo dentro de mí, pese a que en mi entorno no había ningún estímulo de esta índole, algo dentro de mí dijo, tienes que buscar tu propio camino, tu propia manera, investiga, estudia, aprende, sigue tu trabajo porque es lo que te va a dar de comer ahora, pero tienes que salir de ahí de alguna manera. Y me decidí a fusionar por fin mis, mis dos partes, las dos partes de lo que yo siento que soy, que es la parte lógico-racional y la parte más, pues esa parte divergente, esa parte creativa, y lo fusioné a través del copy. El copy realmente fue una excusa para yo ser, pero igual que cualquier otra persona, que buscamos la forma de ser nosotros mismos en cada periodo de nuestra vida. Y el copy fue esa llave para abrir esa puerta y fue maravilloso. Entonces empecé a trabajar con gente, a descubrir marcas, empecé a ser la voz de otras marcas. Y este año, pues lo que pasó es que yo dije, ostras, es que lo estoy haciendo genial, pero sigo estando detrás de alguien, sigo siendo la cara no visible de una marca y nadie sabe qué estoy haciendo, que lo estoy haciendo yo. Y eso me impide, o sea, no fue por ego, sino porque yo quería ayudar a más gente. Y yo dije, bueno, pues tengo que salir yo. Así que pues nada, este año empecé a transformar todo y me convertí en mentora porque yo, lo que no sabe la gente es que durante muchos años, desde los 17 hasta los 23, 24, fui profesora de repaso de niños. O sea, yo llegaba a tener a 11 niños que mis compis de carrera me decían, móntate una academia. O sea, profesionalízalo ya, ponte a profesora, porque me decían, pero tú seguro que quieres ser teleco. Y yo decía que sí, que yo me lo voy a sacar. Y en realidad yo descubrí ahí que a mí me gustaba coger algo difícil, pasarlo por mi filtro de experiencia de vida y entregárselo a una persona que no lo estaba viendo, que no lo estaba entendiendo, de una forma fácil, sencilla y amigable. Eso es lo que hacía yo con esos niños y eso es lo que hago yo ahora con la gente que se atreve a ser una marca divergente. Wow, vaya viaje. Y fíjate que qué bonito has hecho referencia además a una herramienta de autoconocimiento bueno, creo que tiene bastante recorrido, que es bastante conocida, como es el eneagrama, ¿no? Identificando tú también tu eneatipo. Y a mí lo que me conecta también mucho es ver cómo en esa historia que has vivido hasta llegar al momento actual, cómo ese tamiz o ese filtro que has ido depurando poco a poco a través del autoconocimiento para llegar a encontrarte y a poder reconocerte como la persona que eres hoy en día, ¿no? Esa persona que es capaz de, por un lado, tener una parte analítica para poder hacer, bueno, pues digamos, ese análisis a lo mejor más frío, pero por otro lado, la conexión de las personas, la conexión de la esencia, la conexión de lo que es interior, de lo que es creativo. Am, ¿Cuál dirías que ha sido mm, el punto de inflexión o si en todo este viaje tuvieras que identificar algún clic, algo que hayas dicho, esto ya sí que no puede, por aquí no puedo dejarlo pasar? ¿Qué es lo que te ha permitido, lo que te ha lanzado a dar esos giros, si es que ha habido más de uno a lo largo de tu vida y de tu carrera? Pues sí, sí que lo he sabido y es que, mira, por ejemplo, la música llegó a mí de forma casual porque al ser valenciana, pues hay mucha cultura de música y demás y fue una familia. Para mí, al margen de mi propia familia, estar en ese entorno fue otra familia. Yo aprendí ahí muchos valores, pero llegó un punto que yo me di cuenta que estaba como entrando en conflicto de lo que debía hacer y lo que estaba haciendo. Entonces el deber siempre lo han puesto por delante, bueno, en mi educación lo han puesto siempre por delante de la obligación antes que el ocio, ¿no? Entonces, punto de inflexión fue dejar la música, sin duda. Uno clave para yo romperme. Yo en ese momento no sabía que iba a pasar eso, pero yo lo echaba de menos. Yo ya uno no deja de ser músico en realidad, porque yo disfruto la música de otra manera, es algo sensorial, yo
me pongo una canción, te voy a contar un secreto, me pongo música ambient para trabajar porque me conecta tanto con esa parte creativa que la gente que me conoce lo llama música de Michis porque yo tengo gatos y la gente se duerme con esa música. Pero es que a mí me transporta a otro sitio y me ayuda precisamente a tangibilizar lo intangible, que son las emociones y todo esto que sentimos que necesitamos verbalizar, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, para mí, sin duda, eso ha sido un punto importante de inflexión. El dejar algo que para mí estuvo muy presente muchos años en mi vida y decir quién soy yo sin esto, qué soy yo sin esto, y cuestionármelo y preguntármelo con solo 15, 16 años, hacerme estas preguntas y decir, bueno, y tener como, ser un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque tenía una parte que me decía, no, no, pero estás haciendo lo correcto, y la otra, no, bueno, pero es que a mí también me gusta esto, pero en el mundo en el que yo vivía esto era incompatible. El otro punto de inflexión, como te he contado antes, fue sobre los 20 años. Yo tenía ataques de ansiedad brutales. O sea, tuve que recurrir a varios especialistas porque es que no había manera de que me ayudaran. No conseguían adentrarse ahí hasta lo hondo y llegar a la raíz del problema, o era un proceso muy lento y yo me estaba desgastando demasiado en ese camino. Y cuando yo conseguí, o sea, yo llegué a estar en piloto automático, yo no me acordaba de lo que era ser feliz. Sí que es verdad que eso, el desencadenante, que no lo he dicho, fue que mis padres se separaron cuando yo tenía 17. Entonces, eso también desencadenó otras cosas, que era cuestionarme la vida desde otra perspectiva, de el mundo de las relaciones, el mundo de la familia, con solo 17 años. Yo entré así a la carrera, entonces, claro, el ir arrastrando todo esto, esa gestión o no gestión emocional, pasa factura. Por eso para mí es tan importante el trabajo en uno mismo, precisamente para ser buen líder y en cualquiera de los ámbitos de tu vida. Nos lo llevamos siempre a la empresa, pero realmente líder tuyo, líder de tu hogar, líder de tu familia, líder de tu entorno, abarca todos los ámbitos. Así que todo eso luego he perdido a dos personas súper importantes en mi vida, que han sido mi padre en plena pandemia además. Y eso fue un clic muy gordo en mi cabeza porque dije, ostras, la vida es esto. Es así de efímera, es algo que tienes que no, lo tienes entre los dedos y de repente se te escapa. Y tú podrías pensar que hacemos planes a futuro, nos creemos invencibles, total, y bueno, dentro de 3 meses, bueno, en 6 meses, en un año. Y bueno, pues me he llevado grandes aprendizajes de mi padre, por desgracia, tuvo un periodo un poquito largo en el hospital y ese periodo yo me llevé unas grandes lecciones de vida. Él yo creo que no ha sido ni consciente de ello porque no hacía falta hablar. Cosas que yo vivía o que percibía. Por ejemplo, un día entré en la habitación, él no sabía que yo iba a verle, no lo sabía, no se lo esperaba. Entré y él estaba hablando con una de sus hermanas y tal. Y cuando me vio, su cara cambió por completo. Era otra persona distinta, se le iluminó. O sea, él estaba sufriendo de verdad, estaba pasándolo muy mal, estaba muy malito, pobre. Se iluminó. Yo me contuve en ese momento las emociones, pero cuando llegué a casa yo rompí a llorar porque dije, eso es amor. Eso es amor del de verdad, del bueno, del que nadie te explica, del que nadie te cuenta. Entonces, yo creo que para entender también a otras personas y acompañarles como yo lo hago, todos estos aprendizajes de vida, porque a pesar de la edad que tengo, yo creo que he vivido mucho, entonces me ayuda, creo, a empatizar y, por supuesto, la parte ingeniera me ayuda a esa visión de águila, esa perspectiva desde muy arriba de lo que está pasando, a ponerle lógica, estructura, a ayudar como a ordenar todas las piezas en el orden correcto para cada persona, porque yo no creo en los métodos ABC para todos, yo creo que cada uno está en un punto vital y es importante escuchar eso y adaptar lo que tú estés haciendo a esa persona, a ese momento vital y a ese momento también de marca, porque todos los momentos no son iguales. Y para mí el negocio y tu marca debe girar en torno a ti, no tú ir como bailando alrededor suyo y tratar de buscar esa coherencia. No, la coherencia se crea desde las bases, desde el inicio. Entonces, yo acompaño desde ahí, desde esa empatía, desde escuchar.
escuchar y sentir también, porque a veces decimos cosas, pero el lenguaje no verbal decimos otras. Entonces yo intento analizar más bien ese otro lado de lo que no me está diciendo mi cliente, que es en realidad lo que me quiere decir o lo que no se atreve. Y como yo he pasado por ahí, el no decir, no hablar, no contar, pues por miedos, por vergüenzas, por situaciones de vida, por no sentirte escuchado muchas veces, pues trato de hacer lo que quizá no en su momento yo no recibí, y por eso me encanta dar voz a otras personas, igual que estás haciendo tú ahora con el podcast. Me parece súper importante ayudar a otros desde la colaboración a trascender, a expandirse y a brillar. Totalmente. Muchas gracias por esa confesión y por abrirte de esa forma también para todos los que estamos escuchando. Creo que momentos como el que tú has descrito con tu padre o experiencias por las que, bueno, pues la vida a veces nos lleva a pasar son las que nos permiten darnos cuenta de cuáles son las cosas que realmente importan, las cosas que realmente merecen la pena y nos permiten relativizar también muchos de los problemas, de los cuestionamientos, de los agobios que podemos tener en nuestro día a día. Y cuando hablas de marca, has hablado de marca personal, que hoy en día además es algo que está como en boca de todo el mundo, que todos tenemos una marca personal, da igual a lo que nos dediquemos, da igual el entorno en el que nos movamos. Me gustaría preguntarte también cómo crees que esa marca personal y cómo la identidad verbal, cómo ese lenguaje que tenemos, bueno, pues cada uno, ¿no? que expresamos en el momento de comunicarnos, ¿qué impacto crees que tiene esta marca personal, esta identidad verbal en el entorno una vez que hacemos ese cambio, ¿no? Hacemos ese cambio en el que vamos bailando, como tú decías, a veces en torno a unas ideas, unas creencias, unos hábitos, y cuando identificamos realmente cuál es nuestra esencia y somos capaces de alinearnos con ella, ¿cuál crees que es el cambio que tiene y cuál es el impacto que tiene en las personas que nos rodean? Pues yo creo que es inspirador, porque cuando tú de verdad ves a alguien hacer aquello que le vibra desde dentro, es que te cambia la forma de directamente de vivir la vida, de relacionarte con el resto del mundo. Tu cara es que lo refleja, o sea, eres pura pasión, pura alegría. Tu lenguaje, tu tono se modula de un modo diferente. No somos conscientes de ello, pero es así. O sea, yo en las transformaciones lo que veo es esto, que vienen con esa voz así como más apagada, intento ser profesional, como muy correcto, ¿no? Todo encajadito, tal, pero eso no es ser profesional. O sea, tener un tono jocoso o tener un tono más canalla no te hace menos profesional. Putos modernos tienen ese tono más canalla y yo creo que nos encantan a todos porque son eso, ese canallita que tú dices, es que tiene razón, el jodido tiene razón. Entonces, es personalidad. Creo que va muy relacionado de eso, de que nos han intentado masificar a todos, hacer como que seamos un rebaño, todos exactamente iguales, y nos hemos olvidado de tener personalidad y de mostrarla al mundo. Entonces, yo lo he dicho ya varias veces y en mi discurso lo veréis, siempre digo que cuando éramos pequeños y mientras hemos crecido, nos hemos empeñado en encajar, pero ahora que somos adultos y que queremos crear un negocio solvente, ahora resulta que queremos diferenciarnos del resto y que queremos ser únicos y que queremos ser magnéticos. Ahí va, pero es que igual tiene mucho que ver el hecho de, como decías, esa conexión contigo y ese saber quién eres y tener claro que vas a lanzarte con tu personalidad, que no vas a gustar a todo el mundo, aceptarlo, asumirlo, no pasa nada. Y no es algo que diga, me lleno la boca con esto, no, lo creo así de verdad 100%, no vas a gustar a todo el mundo, a mí no me gusta a todo el mundo y es perfecto, es maravilloso. Y eso se resume de un modo muy simple. Todas las marcas no tienen la misma personalidad, no tienen los mismos valores de base y por lo tanto es imposible que conecten con todo el mundo. Eso es maravilloso porque hay diversidad. La diversidad nos da alas a todos, nos nutre, bueno, la creatividad se expande
Si no, seríamos, pues si habéis visto Matrix, como el señor Smith, todos igualitos, copias. O como en Star Wars, todos clones ahí, ¿no? Tal cual. Oye, Estela, y cuando viene alguien a ti, a tu, bueno, pues a tus asesorías, a tus programas, ¿por dónde arrancas para identificar esa esencia, esa personalidad? Y porque claro, la imagen que tú percibes inicialmente, que a ti te están transmitiendo, como has dicho antes, es una, y hay que saber encontrar qué es lo que nos está diciendo con lo que se está diciendo. Entonces, ¿cómo llegas ahí? ¿Qué es lo que te permite o de qué manera te mueves a la hora de poder identificar cuáles son esos valores que están ahí, que existen, que están, son de esa persona, pero que no están saliendo a la luz? Pues mira, yo creo que ahí me convierto en tu mejor amiga. En esa confidente a la que le contarías cualquier cosa y me dedico a preguntar, a tener una escucha activa, a tener una charla con esa persona y a tirar un poco del hilo. Porque muchas veces me quedo con frases, cuando te comentan una frase, 2 párrafos después te están diciendo lo contrario, entonces le digo, no, pero si hace un rato me has dicho que no. Ay, pero... Y empezamos a ahí de verdad a profundizar. Ahí es donde viene la verdad de lo que no te están contando. Y también cuando trabajo la estrategia, empezamos a establecer pautas dentro de la perspectiva. Le hago propuestas a la persona, me cuenta, intentamos encajar como las piezas que ya tiene, vemos hacia dónde quiere ir, veo los siguientes pasos lógicos en cada caso. Yo también tengo ese punto, pues, de quizá como buena uno en eneagrama, pues de impulsar un poco, de dar como ese pequeño empujoncito, ¿no? Porque también intento detectar en la persona si necesita el empujón, si necesita respirar, o el látigo nunca, ¿eh? Eso también te lo digo. Jamás. En mi caso no. Hay gente que se define como yo soy cañera, yo soy tal. No, no, bueno, yo soy cañera, pero a mi manera. Yo intento empatizar y sé cuándo tengo que, entre comillas, echar la bronca o cuándo tengo que animar, pero mi mensaje suele ser más motivacional o inspiracional de fondo que no de madre que te reprende ahí. Entonces, al final es eso, es convertirme en la persona que te acompaña en el proceso, en la que tú confías. Y lo que me gustaría también a mí que otros profesionales hiciesen cuando yo estoy en una situación de desventaja, yo lo veo así, es el trata a los demás como te gustaría que te hiciesen a ti, ¿no? En cualquier situación, con respeto, con cariño y hablando. Y también, que esto es yo creo lo complicado, no imponiendo mis ideas. Porque, bueno, hay veces que yo en formaciones me ha sucedido, la persona que está dando la formación tiene una visión, te la traslada y es esto y es esto. Pero es que quizá en tu casuística actual eso no funciona del todo bien o eso no encaja. Entonces yo pregunto, ¿qué te parece esto? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo sientes? Yo me lo llevo al sentir, porque necesito que no sea solo racional. O luego también juego mucho les hago bromas porque le digo, está siendo muy racional. Y para que sea coherente, tienes que conectar con las emociones. Entonces me lo llevo, juego un poco con ellos, me los llevo a otro lado para que haya una conexión más integral con su ser, con su esencia, porque desde la parte racional nos perdemos muchísimos matices. Y es ahí, de verdad, donde nace la diferenciación. Podríamos decir casi que ese proceso de diferenciación es casi terapéutico también, ¿no? Porque nos permite sacar muchas de las cosas que no identificamos dentro de nosotros mismos, que muchas veces además son visibles para los demás, pero no lo son para nosotros mismos. Totalmente. Además, es una cosa que hablaba justo esta semana con una de las personas que estoy mentorizando y, y le decía que precisamente eso, que alguien que llega a mí no espera luego la parte terapéutica, como tú dices, y tampoco es lo que yo voy a vender, porque evidentemente yo no soy psicóloga ni trabajo en terapias,
Pero es verdad que para ahondar en tu esencia hace falta rascar, hace falta profundizar en quién eres. Eso es terapéutico. ¿Por qué? Porque como no nos paramos a hacerlo, no nos permitimos esos espacios, pues bueno, es maravilloso porque conmigo también estás apostando por tener esos espacios de apertura contigo y de decir, vale, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué situación estoy ahora mismo? ¿Y desde qué punto quiero crear yo lo que se me ha ocurrido crear, ¿no? Ver si de verdad es coherente o no y sobre todo si tiene viabilidad. Porque hay veces que nos empeñamos en que algo, sí, sí, no te enamores de una idea. No te enamores jamás de una idea porque es posible que tú hagas un estudio de mercado y eso no sea viable. Pero en el proceso te has enamorado de ti, te has redescubierto, has vuelto a conectar con partes de ti que tú decías, ostras, yo no sabía ni que tenía esto dentro. Madre mía, o sea, estoy sacando cosas que no me habrían imaginado yo. Eso sucede y, y salen cosas maravillosas. Yo para mí vivo todo un proceso desde el otro lado, es emocionante. Yo no soy mamá, pero digo, esto te debe parecer a ser mamá lo más grande. Porque yo veo cómo llegan así, oruguitas, muy monas, que dices, ay, mira qué cookie, ¿no? Y luego ves cómo se va formando el capullo cuando dicen no quiero saber nada del mundo porque entran en bicho bola, modo bicho bola en un momento del proceso. Yo lo tengo medido, sé cuándo más o menos va a pasar en cada caso y pasa, pero es necesario. Después de eso es romper esa crisálida y sale una mariposa que tú dices, madre del amor hermoso, como bien decías, Jorge, es que no nos vemos desde la perspectiva de fuera, hemos aprendido a vernos desde una forma muy sesgada y con ese pepito grillo en nuestra cabeza constantemente diciéndonos cosas que quizá depende del lenguaje de cada uno y lo trabajados que estemos, pues el lenguaje puede ser un poquito más brusco o un poquito más amable, ¿no? Entonces, claro, eso sesga muchísimo la visión que hay fuera de nosotros mismos. Y por tanto, como marca, yo eso lo trabajo mucho. El cómo te percibes tú, pero cómo te perciben también desde fuera. ¿Se perciben esos valores? ¿Se percibe otra cosa? ¿Qué imagen tienen de ti fuera? Pero no para esa autocrítica, sino para encaminarnos hacia los valores que tú quieres promover y los que quieres difundir realmente. Y que el mensaje esté alineado, porque parece mentira, pero aprendes a hablar con tu audiencia, con tu entorno, con tu público, o vamos, vas a tener, te aseguro, una opinión sesgadísima de tu producto, de tu marca, de lo que estás haciendo, y vas a creer que lo estás petando y en realidad estás cayendo en picado. Ujú. O sea, eso para mí es hiper mega básico, el hablar con la gente y preguntar. Es que se nos ha olvidado, los niños hacen eso. Es volver un poco a esa infancia, esa inocencia. Pregunta, habla. Oye, ¿qué te despierta mi marca? ¿Qué sensaciones te despiertan? ¿Qué sientes cuando interactúas conmigo, no? Es eso. Y trabajar en eso, en esa experiencialidad del cliente. Eso también lo trabajamos mucho porque me estoy centrando mucho en, como te decía, en el cliente, en lo que siente, en cómo se siente al interactuar con nosotros, con nuestros productos, que todo sea en todos los canales, además, que la comunicación le acompañe, ¿no? De, bueno, ahora que ya te he vendido, pues nada, otra cosa, mariposa y ahora ya todo como más serio. No, no, no. Ahí es donde de verdad empieza la aventura, ahí es donde empieza el cortejo de verdad al 400%. O sea, es que yo creo que en el mercado ahora mismo hay una visión muy, muy sesgada de lo que debería ser realmente crear marca, crear negocio y, por supuesto, no nos olvidemos de que sea rentable, que parece que sea tabú unir las dos cosas, no, para nada, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo consciente y tratando con mucho respeto a las personas que te compran y con mucho cariño también. Para poder seguir transmitiendo, ¿no? Esa inspiración desde el autoliderazgo, ¿no? Como decías tú, ese proceso en el cual nosotros pasamos, ¿no? A ser esas mariposas, ¿no? Que podemos brillar, que podemos inspirar, pero antes tenemos que hacer el proceso de introspección, de reconocernos y a partir de ahí poder inspirar a otros. Para cualquier persona que nos esté escuchando y que diga, mira, yo no tengo ni idea de si mi marca, mi identidad verbal, personal, lo que yo transmito está alineado conmigo mismo,
¿qué les recomendarías que hicieran por dónde empezar? ¿Qué tres ideas, recomendaciones, tips le dirías a alguien? Oye, mira, yo no tengo ni idea de si lo que estoy transmitiendo es realmente lo que yo siento que soy y lo que yo siento que quiero trasladar a mis clientes, a mi equipo, a quien sea. ¿Por dónde empezamos? Vale, pues ahora es cuando cogéis, pausáis, cogéis papel y boli y apuntáis todo, porque Venga, va a ser muy práctico además. Mira, el primer ejercicio que yo siempre recomiendo es escribirte, te buscas en internet, hay muchísimas listas de valores y te vas leyendo esos valores y escoges 5. Y de esos 5, solo 5, lo siento mucho. De esos 5 marcas 3 como principales. Quiero que los ordenes del 1 al 5 de mayor a menor importancia y te quedas con los 3 principales. Los otros no nos vamos a olvidar, pero digamos que los 3 fundamentales se tienen que notar cada vez que tú hablas, que tú te mueves en un entorno. O sea, la gente tiene que, sin que tú directamente le digas, yo es que, por ejemplo, uno de mis pilares es la libertad. No, con tu mensaje ellos tienen que captar esa libertad, tienen que saber que ese es un valor implícito. Esa es la magia de la comunicación realmente. Ese sería un ejercicio, ese sería autoconocimiento y como la base fundamental. Después, mi siguiente propuesta es que vayas a gente conocida, yo diría una lista de entre 10, 15 personas de tu alrededor, de tu entorno, y le preguntes que cómo te perciben ellos, cómo me definirías. Defíneme en 3 palabras, pónselo fácil porque si no te van a decir, uff, es que no sé, 3 palabras, tres adjetivos o lo que se les ocurra y que te digan qué cosas positivas ven en ti, qué cosas, en qué cosas les inspiras también y algo que les haya marcado muy, muy mucho tuyo. O sea, como una característica muy, muy, vamos, que sea algo muy tú, ¿no? Te vas a sorprender. O sea, si te atreves a hacerlo, de verdad te recomiendo que te lances. La gente está más dispuesta a contestarnos a estas preguntas de lo que imaginamos. Le dices, mira, que me han puesto este ejercicio que estoy trabajando cositas de mi marca y échame una manita y contéstame esto. Yo he alucinado cuando he hecho este ejercicio conmigo misma. Me han llegado a decir cosas que yo decía, es que jamás me habría mirado de esta manera, con esta visión, con estos ojos. O sea, la gente te mira con un cariño, de una forma que tú dices, wow, es que desde tus ojos soy amazing. O sea, vamos, la reina del mambo, como poco. Y después la idea es que intentes juntar esos dos ejercicios en uno, es decir, que busques puntos en común, ¿vale? Que busques dentro de tus valores, eso que te han comentado, porque ahí es lo que, al final, el ejercicio uno es lo que yo siento o lo que yo quiero transmitir, ¿no? Y el segundo ejercicio es lo que se percibe de mí. Entonces, cuando tú llegas a fusionar esas dos, ahí tienes marca. wow, pues Así, pequeño ejercicio, pero sí, para empezar es potente, ¿eh? ahí queda para todo el que se atreva, porque a veces también esto es un ejercicio de atrevimiento, en primer lugar, para mirarnos hacia nosotros mismos y en segundo lugar, para aceptar lo que tienen los demás para nosotros, porque muchas veces somos nosotros nuestros peores jueces, nuestros más críticos, las voces más críticas con nosotros mismos y realmente, como tú has dicho, sorprende mucho cuando haces un ejercicio de estas características, escuchar lo que la gente que tienes a tu alrededor percibe de ti y además cómo lo está valorando, ¿no? Y con qué cariño, como tú bien dices, se transmite. Así que ahí quedan esos ejercicios y muchas gracias por compartirlos. La verdad que me parece un punto de partida muy interesante para poder, bueno, pues para poder trabajar, ¿no? En nosotros mismos, hacia adentro y hacia afuera. Me imagino que, ya lo has nombrado, pero me imagino que ocurrirá con muchísima frecuencia el hecho de encontrarte estas incongruencias en las personas, ¿no? Que muchas veces, incluso a lo mejor haciendo estos mismos ejercicios que tú has nombrado, que puedan salir un valor inicialmente y que las personas pueden estar percibiendo algo totalmente diferente.
¿Dirías que hay alguna incongruencia que es más habitual que otras? Es decir, algo que suelas encontrarte con mayor frecuencia y sobre todo, ¿cómo la afrontas? Pues mira, incoherentes al final de alguna forma, sin querer, somos todos, porque el 100% del día ser súper coherente, vamos, tienes que ir trabajadísimo y yo creo que es un poquito difícil. Pero bueno, aceptando que esa imperfección que tenemos, que también nos hace muy especiales, lo que me he encontrado es que intentan contarme, vamos a llamarlo mentirijillas, ¿no? Como ellos intentan engañar a ellos, me lo intentan contar a mí en plan de a ver si cuela, ¿no? Entonces yo como no me creo nada, le digo, a ver, esto para ti te funcionará, de ti para ti funciona, pero de ti para mí no funciona. Corazón, porque te he pillado, es que te he pillado, es como pillar a un niño haciendo travesuras, pues es un poco eso, ¿no? Y es como, no puede ser porque me estás diciendo esto, pero en el fondo lo que quieres decir es esto, esto y esto. Entonces, realmente afrontarlo, lo único que hago es con honestidad y con cariño, no jamás reprimenda ni no me posiciono, o sea, no necesito posicionarme por encima de la persona a la que acompaño. Me parece importante que si estamos trabajando es una colaboración para mí, es un acompañamiento al final. Es importante que tú sientas que estamos en la misma dirección y que vamos al final en la misma nave, vamos a llegar al mismo destino juntos, que mi idea es acompañarte porque yo igual tengo el mapa. Igual lo que te falla a ti es que no tienes ese mapa o no tienes clara la dirección y necesitas un poco de guía o no conoces los mandos y dices, bueno, yo es que llegué aquí, a mí me dijeron que tenía que lanzarme y yo me he lanzado, pero buah, es que esto me viene grande. Pues reconocer esto ya es un punto brutal de partida. O sea, les animo siempre a contarse verdad. Siempre, 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 cuéntate verdad a ti para poder contármela a mí y a los demás. Luego de esa verdad, tú criba lo que quieres exponer al mundo. Me parece fantástico. Tampoco te hablo de una sobreexposición de tu vida o tal. Pero si estás trabajando marcas porque quieres de verdad hacer algo importante, relevante y sobre todo quieres compartirlo con el resto del mundo y ayudar a otros, pues sé honesto de base, sé consciente de que te estás mintiendo porque luego va a pasar que no habrá coherencia. Yo no me ha pasado en ningún momento que lleguemos a ese punto, siempre les pillo, ¿vale? Lo han intentado, pero yo les he pillado. Pero lo que decía, jamás es con malicia. Yo lo siento como, pues como ese niño haciendo travesuras porque le da miedo, pues, esas situaciones. En realidad esconde miedo esa situación y el miedo es me tengo que contar verdad y tengo que asumir que quizá yo me sentía súper libre, pero en realidad no soy tan libre y no entra en mis valores. Es más importante familia que libertad. Ah, es que es un temazo. Pero luego, ¿qué hacemos? Definimos cada valor, qué significa para ti en concreto. Porque igual familia, la definición que tú tienes y la que yo tengo es totalmente distinta, igual que éxito. Y entonces lo que hacemos es, vale, para ti esto, ¿qué quiere decir? Para ti esto, ¿qué te hace sentir? ¿Qué quieres transmitir? Porque igual lo que estás diciendo o cómo lo estás transmitiendo no está realmente conectando con esa definición que puede tener el resto del mundo, ¿no? Entonces yo les hago conscientes de por dónde van ellos y de por dónde va su audiencia. O sea, tenemos muy presente a su público, a su futuro cliente, qué quiere, qué no quiere. Estamos hablando mucho de ese cliente, analizándolo, viendo qué piensa, qué quiere, qué siente, porque lo que quiero es que conecten con otras personas y para eso tenemos que desconectar la mente y que empiecen a conectar un poquito más con las emociones. Pero claro, ese trabajito, pues como verás, es un poco más denso, pero no imposible. Entonces, lo trabajo desde ahí y además me parece súper divertido. O sea, no me he encontrado ninguna situación fea de decir, ostras, qué mal, ¿no? Pero sí, para ellos su definición es, ¡guau, qué viaje!, ¿no? ¡Qué viaje! Al final, además, como tú bien apuntas, los valores son independientes para cada uno, en el sentido de que sí, podemos tener una palabra, pero la definición que le estamos dando, el valor que hay detrás del valor, valga la redundancia, es muy personal, ¿no? Y cada uno interpreta de una manera
bueno, pues qué es lo que hay detrás para mí de eso. Fíjate que empezábamos la entrevista hablando precisamente de qué significa para ti el liderazgo, ¿no? Al final, por eso a mí me gusta también trasladarlo a todas las personas que pasan por aquí, porque cada uno tenemos una interpretación, cada uno tenemos un mapa del mundo, cada uno tenemos una idea, unas creencias, una forma de ver la vida y eso nos está condicionando a la hora de cómo utilizamos también las palabras. Así que, bueno, me parece muy, muy bonito que puedas acompañar a todas estas personas a que trabajen su marca, que puedan sacarla, que puedan mostrarla ante los demás. Y bueno, por ir empezando a cerrar un poquito la entrevista, me gustaría preguntarte, las, eh, este trabajo de marca personal, sobre todo cuando se trata de emprendedores, de gente que está, bueno, pues digamos a lo mejor arrancando un negocio, ¿recomendarías que fuese algo que se hiciese al principio, es decir, cuando estoy todavía casi empezando a arrancar mi proyecto? ¿O crees que es preferible que tener ya un recorrido para que de esa manera, digamos que la retrospectiva sea un poquito mayor y, bueno, pues la persona que está haciendo este trabajo pueda tener un poquito más de perspectiva? Vale, pues súper buena pregunta además. Em, yo creo que hay dos vertientes. Está la vertiente de esa persona que sí que tiene un trabajo hecho personal, quizás está arrancando con un expertise. Eso es nuevo para él porque viene de, pues de otro campo, de trabajar para otros, en esa casuística, pero en su caso el trabajo interior sí que está hecho. Ahí yo les animo a trabajar más en su expertise, al menos un tiempo, porque eso les ayuda a ver en qué punto me siento cómodo, en qué punto no me siento cómodo, con qué tipo de perfil de cliente me gusta trabajar, con qué no, esta rama sí, esto de esta manera. O sea, a tener como ese bagaje, ¿no? Eso sí es necesario. Entonces, esta persona seguramente está preparada antes para trabajar la parte de marca que alguien que, por ejemplo, pues quizá la parte de autoconocimiento, el crecimiento personal, pues no lo tiene tan trabajado. Esa persona sí que yo necesito pues que lleven quizá un poquito más de tiempo en el negocio que han emprendido porque eso les dará ese calado extra que necesitamos para que yo les lance preguntas y no se me queden ahí como, ay, como conejitos con la luz en mitad de la autovía en la noche, ¿no? Es como la parálisis de, ¿por qué me estás preguntando esto? Pues no lo sé. Al final, ten en cuenta que hablamos de cosas que entre comillas son muy fáciles de qué es lo que haces, quién eres, cuál es tu mensaje, a quién te diriges, pero que, bueno, es que lo escuchamos tanto que parece que es fácil, pero cuando te pones a hacerlo con tu propia marca, es muy difícil porque hay implicadas muchas emociones. Estás implicado tú en el proceso, que también tienes a ese Pepito Grillo que te dice, uy, es que esto, fíjate qué malo, lo otro, uy, tal, uy, ¿cómo vas a decir esto? O no, es que el mercado, ya entra a la mente, el mercado va por aquí, o esto hay que hacerlo por allá. Así que ahí estoy yo, digamos, para poner un poco de orden y cuando se nos va mucho a la mente, volver a un punto medio para que esté balanceado. O cuando se nos va mucho a las emociones, ponerle un poquito de estructura, de orden para que la persona también se sienta segura, porque una de las cosas que yo intento hacer mucho es esa estructura para que la persona sienta que el espacio es seguro, que esto no se me va a ir de madre, que no estoy perdiendo el tiempo, porque claro, al ser marcas tan intangible que o tienes todo, digamos, el universo formado correctamente alrededor, o la persona dice, madre mía, esto es una movida madrileña de las buenas, ¿eh? O sea, entonces, sí, es al final, para mí son como esos dos puntos. La persona que esté más trabajadita, sí que va a empezar a rodar con su negocio, igual pues al año, un poquito antes, ya lo tiene claro, lo tiene muy claro, y quizás esa persona que va un poquito más pez, hace falta un poquito más de rodaje con el negocio y ahí ya puede trabajar, digamos, como yo lo hago, ¿eh? Yo hablo de mi perspectiva. Pero vamos, que sí que animo a que sea de una de esas cosas en las que se invierta bien conmigo, con cualquier otro profesional, porque realmente esto es como construir, para mí es como construir tu universo.
o te vas a los átomos, a esa materia prima más pura y tú decides qué componentes quieres que conformen tu propio universo, o luego te vas a dejar arrastrar por esa vorágine del día a día, por ese hacer, 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 esa hiperproductividad. Van a venir temazos como marketing, van a venir temazos como las ventas, van a venir temazos como eh, entorno emprendedor, y cada uno tiene su opinión, su forma de hacer, pero ¿y la tuya? Entonces, es lo que tú decías al principio, ¿no? Es primero trabajar hacia adentro para luego poder trabajar hacia afuera y que haya una coherencia entre las dos. Y sobre todo mi forma de trabajar es para que no exista ese burnout. Porque al crear unas bases coherentes, al menos en la parte en la que yo te acompaño en el proceso, tú sí sientes que hay una alineación contigo con lo que haces y con lo que transmites. Por lo tanto, yo jamás animo a alguien a haz, acción, acción, acción. O sea, sé cuándo tengo que darles las premisas de toma acción, haz esto, tal, pero también sé cuándo hay que, bueno, vamos a parar esto porque tu situación personal ha cambiado. Esto es súper importante, empatizar con eso, porque somos humanos, no somos máquinas. Pero yo lo digo siempre, las bases siempre están. Tú las aprendes, aprendes bases de marca y eso te va a acompañar el resto de la vida que tenga tu marca. Entonces, es una inversión que no es tirar el dinero para nada, y sobre todo que luego viene muy bien tener esto bien establecido cuando tú decides invertir en marketing, en un community manager, en tema de anuncios, en tema de ventas. ¿Por qué? Porque te van a preguntar por las bases y si tú no las tienes claras, vas a ir como pollo sin cabeza. Entonces, esto es de las primeras cositas, incluso antes que yo diría que la identidad visual, que el logo, que los colores de marca, etc. Porque es que el diseñador también te va a preguntar por las bases. Así que esto, digamos que acciona todo lo demás y te ayuda a que el resto de acciones te lleven a tu destino, a donde tú quieres llegar realmente. Y qué importante además, fíjate que ahora lo comentabas, el poder tener identificados nosotros esas bases para que de esa manera luego cuando trabajemos con cualquier otra persona, bien sea de nuestro equipo, bien sea algún colaborador, da igual, que podamos trasladárselo y que de esa manera la alineación entre el trabajo que está haciendo cada una de las personas implicadas en el proyecto pueda ir muchísimo más alineado, ¿no? Total, porque además yo siempre trabajo con visión a medio largo plazo. Es decir, creo acciones a corto, pero yo intento también implantar esa semillita de mente empresarial, mente empresarial. Porque, bueno, esto también lo he traído de mi infancia, porque mi madre sí que tuvo negocio, y luego también de la parte de ingeniera, porque yo he visto en grandes empresas cómo es el funcionamiento. Y es lo que tú dices, tú no puedes pensar que ahora estás emprendiendo tú solo. Si estás pensando eso, estás accionando a corto. Cuando tú realmente te posicionas como empresario o empresaria, dices, ostras, como yo voy a tener equipo y lo voy a tener pronto, voy a necesitar transmitirle estos valores. Yo no le puedo decir, bueno, pues es que aquí más o menos así, esto es lo que hacemos. No, le vas a tener que dar, digamos, las bases. ¿Y cómo? Ahí es donde viene la identidad verbal en mi caso. Yo les ayudo, o sea, ayudo a mis clientes a ir desenmarañando todo para luego que ellos se lleven ese manual de identidad verbal, que al final es un documento donde va recogido todo, toda la identidad de marca de pe a pa, toda la esencia de marca. Entonces, sirve para uno mismo porque cada vez que tienes que trabajar algo, te pegas un repaso y dices, ¡buah! Ya me pega un chute aquí de mí mismo, impresionante. Pero luego cuando tienes que trasladarlo es mucho más fácil porque además, como te decía, son cosas intangibles. Es más fácil con cosas más concretas, ir a alguien y con ejemplos decirle, mira, léete esto porque aquí está todo. ¿Qué dice la marca? ¿Qué no dice la marca jamás? ¿Cómo se refiere a su público? ¿Es más cercano o como un tono así como más profesional? ¿O quizá ese puntito como más canallita o más de inspirador o más sabio? ¿No? Es como tenemos que tener determinadísimo esa personalidad y esos valores que tienes. Y al crear equipo es fabulosa la transformación porque se impregnan de esa esencia de marca
y la hacen suya. Entonces, al final el equipo es la representación de la marca y a dónde va, tanto dentro como fuera de la empresa. Entonces, si ellos entienden desde el minuto uno lo que significa la marca, el porqué de la marca, que esto es lo que se habla mucho de misión, visión y valores, eso es fundamental, y también la propuesta de valor. ¿Por qué? Una de las marcas más conocidas, Tesla, que os sonará a todos, tú vas a la limpiadora y le preguntas, ¿qué misión, o sea, qué es lo que hace Tesla? ¿Por qué estáis haciendo lo que hacéis? Y te lo cuenta. ¿Por qué esto es así? Porque tienen visión real de lo que es tener una marca potente. ¿Por qué? Porque esa limpiadora luego sale de esas oficinas y es la vendedora número uno. Pero desde la limpiadora hasta el conserje, hasta el comercial, me da igual quién sea, director ejecutivo, lo que sea, el rango que sea. Es súper importante que todos estén integrados, que todos sepan hacia dónde remamos, en qué dirección y el por qué. Porque eso va a ser el motor que impulse a la empresa y a todos en la dirección correcta. Y también, como tú sabrás, para luego tener equipos muy bien cohesionados y que trabajan bien entre ellos. Porque al final lo que nos motiva y lo que nos impulsa a seguir adelante es tener un porqué así de grande, o sea, bien grandote que nos diga, vale, hoy me levanto con todas las ganas del mundo, aunque la noche pasada lo pasé fatal porque el niño, porque el perro, porque no sé qué, ¿no? O sea que sí, es fundamental. Totalmente, al final el tener claro cuál es ese objetivo, esa meta, ese horizonte hacia el que nos dirigimos como equipo es clave para que todos rememos en la misma dirección. Para ya ir cerrando la entrevista, yo siempre pido una recomendación a todos los invitados que vienen al podcast y bueno, me gustaría preguntarte, Estela, si puedes recomendarme a alguien a quien se te ocurre que podría entrevistar para el podcast y yo le diré que voy de tu parte y además que le dejes también una pregunta que te gustaría hacerle a esa persona para que, bueno, pues si accede a venir y tenemos la oportunidad de compartir esa entrevista, lanzarle la pregunta en tu nombre. Vale, pues mira, mi propuesta es Blanca Garelli. El por qué es porque eh, yo trabajo con ella, o sea, es mi mentora. Me gusta mucho, digamos, la visión que tiene ella de la vida, la parte como más consciente. Entonces, aunque yo ayudo a otros, siempre es importante que nosotros también nos dejemos ayudar por otras personas para tener esa visión desde fuera, ¿no? No la visión sesgada que podemos tener cada uno de lo que estamos haciendo y sobre todo que no nos enganchemos ahí en el proceso. Entonces, yo te propongo ella porque tiene una historia muy interesante, muy, muy interesante detrás, que además ha contado alguna cosa, pero yo sé algunos detalles más. Y te puedo decir que tiene miga, tiene mucha chicha y va también muy ligado al tema del liderazgo consciente. Entonces, creo que si lo consigues, buah, yo creo que sería increíble. O sea, que ahí lo lanzo a ver si ella recoge el guantelete y viene a tener una charla contigo. Y la pregunta que le haría es, ella ha tenido varias empresas, ¿vale? Ha ido niño, empresa y así, tiene 3 niños, pues imagínate. O sea que eh, yo lo que te diría es que le preguntes eh, cómo ha afrontado, desde qué perspectiva ha afrontado ese liderazgo de cada una de las empresas y su evolución como líder a través de los distintos tipos de modelos de negocio que ha tenido, cómo lo ha vivido ella también. A ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta. Pues muchas gracias, Estela. La verdad que será un placer ponerme en contacto con Blanca, contactar con ella y proponerle que venga a contarnos su historia y también cómo ha vivido, cómo ha sido su perspectiva en cada una de esas empresas, según el momento vital también en el que se ha encontrado, los modelos de negocio, etcétera. Así que muchísimas gracias. Ahí queda, recojo el testigo para lanzarle la propuesta. Y ya para terminar, Estela, ¿dónde podemos encontrarte? Cualquier persona que diga, eso que cuenta Estela es mucho más que interesante, quiero saber más, quiero ver qué me puede aportar a mí, a mi marca personal, cómo pueden localizarte y dónde pueden encontrarte. Pues mira, sí.
tú consideras que eres una persona divergente, que quieres de verdad hacer las cosas de otra manera, que te has sentido diferente y que no había nadie que te entendiera y ahora es el momento de salir a la luz, me puedes encontrar en Instagram como Estela Palanca y mi web es estelapalanca.com. Además tengo una newsletter también un poco divergente y por ahí pues te voy a contar cositas sobre otras marcas, curiosidades, muchos ejemplos y cosas divertidas. Va a ser, ya sé que estamos todos como un poco saturados de newsletter, pero te aseguro que es diferente. O sea, me he esforzado mucho en que sea así y que haya mucha identidad verbal por medio, porque al final se predica con el ejemplo, ¿no? Así que os invito a que paséis por allí y cualquier persona que quiera animarse a ser un poco más divergente y a diferenciarse de verdad, pues nada, que contacten conmigo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Estela. Dejo las referencias en las notas del episodio para que así sea mucho más fácil que cualquier persona pueda localizarte. Y ahí queda una newsletter con mucha chicha y con mucha, bueno, muy fresca, muy divertida y que, bueno, espero que haya mucha gente que se anime a seguirte y a aprender un poquito más. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer A ti tenerte me ha aquí. encantado estar aquí, de verdad, o sea, se me ha hecho cortísimo. Yo invítame las veces que quieras, me encanta estar aquí contigo y charlar, bueno, con micro, sin micro, ya lo sabes, que para mí es fantástico poder charlar contigo sobre visión de empresa, la parte de liderazgo, cómo nos enfrentamos también a ese emprendimiento y estoy súper, súper contenta de haber compartido este ratito y esta visión contigo. Y muchas gracias también por esas pedazos de preguntas que me has lanzado, que no tenía ni idea de que me ibas a preguntar, pero has profundizado ahí bien, o sea que yo creo que se llevan datos importantes en los que pensar como mínimo, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas gracias por tu aportación, por tu compartir, por tu tiempo y bueno, pues porque es un gusto poder aprender de ti y poder inspirarnos a través de ti. Así que gracias, Estela. A ti. Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.